Muy buenas, bienvenidos a otra edición de Cruzando el Charco. Esta vez se preguntarán qué ha sido del trío indestructible, qué le ha pasado a nuestro honorable representante al otro lado del charco, Manuel. Pero como, igual que los tres mosqueteros, nosotros también tenemos nuestro D'Artagnan de confianza y aquí tenemos al señor Enrique que, si todo va bien, si los astros se alinean correctamente, pasará a formar parte del podcast a partir de ahora. Tenemos pendiente la ceremonia de bautizo, pero bueno, eso ya lo iremos anunciando para que la gente también pueda participar. Pero bueno, antes de nada, saludamos al que lleva aquí más años que la puerta, el señor Frank. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? Muy buena. Lo primero, encantado de que Enrique se una a nosotros. Eso es un privilegio, siempre lo era cuando venía y ahora pues más todavía. Y segundo, pues hoy estoy más a gusto que en brazos, no es que hoy no tengo que llevar yo la rienda del programa ni nada. Hoy estoy yo, vamos, aquí a cuerpo rey. Así que Entonces, mejor imposible. y que nos cuenta el nuevo integrante, ya siente la presión, siente el peso de la fama, ya te perciben las groupies por la calle o de momento aún no se nota nada. Fallos técnicos. Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación, por la calurosa bienvenida y deseando estoy de seguir por aquí. Así nos gusta, así nos gusta. Bien, pues hoy tenemos un tema interesante como de costumbre, ¿no? No podía ser menos. Es nuestra seña de identidad y hoy será esa segunda parte de aquel aciago programa de la dictadura de Primo de Rivera que por falta de planificación, pues bueno, sobrepasó los límites de tiempo y de respeto a nuestra audiencia, así que hoy trataremos de respetar los marcos, ¿no? Y de ceñirnos al tema. Antes de nada, como siempre, decir que la sección de respondiendo a comentarios y demás la trasladaremos al final del programa porque trataremos de responder también a los que surgieron en el anterior programa para que así haya más interacción y tal, pero simplemente recordar que necesitamos a 50 locos en Twitch para seguir en la aventura. Solo nos faltan 9, entonces, bueno, pues ya saben, hágale un perfil a sus primas o cualquier cosa y vaya sumando perfiles hasta llegar a los 50. Y yo creo que será un objetivo pues, que podremos lograr de aquí a mucho tiempo, siempre con su ayuda. Bien, pues hoy nos toca la dictadura de Primo de Rivera y, como no podía ser menos, este es mi tema, al igual que el cristianismo social es el de mi compañero Frank. Entonces, bueno, chicos, no sé si queréis, antes de iniciar, dar algún apunte sobre lo que comentamos en el anterior programa, que fue sobre todo el contexto, ¿no? Pero bueno, principalmente repasamos lo que suponía la Revolución Soviética, esas nuevas ideas que iban surgiendo en Europa y demás, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto para después ya iniciarnos. Bueno, como no voy a poder decir mucho, me voy a ir muy pronto, quiero plantearte una duda historiográfica, por así decirlo, ¿no? Evidentemente, como mis temitas son los términos, ¿no? Hay algunos historiadores que han calificado el régimen de Primo de Rivera como fascista o como parafascista, es decir, han utilizado indistintamente esas dos etiquetas, aunque justificadas, ¿no? Entonces quería saber, ya que va a entrar en el tema, en el terreno ideológico, no tienes necesariamente que preguntar ahora, ¿no? Pero quiero plantear ese debate, ¿no? Es decir, esa categorización del régimen, como el franquismo tiene el nacionalcatolicismo, Primo de Rivera no sé si tiene digamos, una categoría o, digamos, o unos términos que se puedan utilizar o durante el régimen o ya después del régimen por la historiografía. Eso que comenta Enrique es muy interesante porque, como bien ha dicho, el franquismo se suele catalogar su ideología, a pesar de que todo ese tema de las etapas y demás, como nacional católico. Y hay un historiador, Shlomo Ben Ami, que es de origen israelí, es un hispanista, que sí que catalogaba también como nacional católico al Primo de Rivera. En los años 70 proliferó la cuestión de denominar al régimen como bonapartista. A mí me parece que el bonapartismo es bastante equiparable, pero no tal como lo hicieron en la historiografía de los años 70, que, bueno, todos sabemos que a mí el estructuralismo y todas esas cosas no me gusta mucho, ¿no? Entonces, pero ahora Minoría el ahora, ¿eh? término... pero el término que triunfó es el de modernizador autoritario o regeneracionista. Entonces, actualmente, más que fascista, que
también en lo referente a denominar al franquismo como fascismo, también existe un debate muy potente. Yo creo que sería tal vez más preciso denominar de fascismo al franquismo que a la propia dictadura de Primo de Rivera, pero bueno, en ese sentido yo creo que el término, yo lo achaco más al bonapartismo, pero actualmente se utiliza el término ese de regeneracionismo, ¿no? Me ha chafado la pregunta, nos dice Marta, y también aquí nos saluda el señor Iván Trujillano, creo que es el jefe de Dosis Kafkiana. Yo, Y Martín, una preguntilla rápida, ahora que lo plantea. A diferencia del franquismo, que siempre se habla de esa herencia del franquismo sociológico, ¿tú cuál consideras que es la principal herencia que hoy día tiene el régimen de Primo de Rivera, en fin, en lo más cotidiano? pues justamente lo tenemos al final bueno, de la exposición, ¿no? Que es lo Ah, bueno, referente entonces al no te trabajo. antes me callo, No, entonces no digo más nada. no es por desvelar nada, no, sino lo referente a las relaciones de trabajo. Mm, Con, con, con Primo de Rivera se empieza a establecer toda una legislación y demás, ¿no? Que aún hoy día sigue siendo la base para muchas veces para la conciliación a nivel laboral y todo eso. Entonces yo creo que es la gran herencia, es lo rompedor, ¿no? Porque del resto, bueno, pues, digamos que no era tan innovador quizás. Puede ser una de esas. Buah, ok, ok. He ido al final sin saberlo, coño. Todo lo que pasa Sin por no saber, tener los documentos, Martín. te has cargado el programa sin saberlo. Cago en- A ver, no. Bien, pues entonces, si os parece, nos lanzamos Hala eso. totalmente al tema. Bien, entonces, si os parece, repasamos un poquito lo que comentábamos del contexto, ¿no? Habíamos visto cómo la restauración entraba en crisis. Esto era visto principalmente por el fenómeno de la crisis de 1917, la Semana Trágica, ¿no? También todo el contexto del pistolerismo en Cataluña y en el sur el trienio bolchevique, ¿no? El trienio bolchevique en Andalucía, ¿no? Todo esto, pues, nos da a entender un clima de tremenda inestabilidad social, ¿no? Lo que se verá reflejado en el propio manifiesto del régimen que lanza el 13 de septiembre, que es la fecha por la que, 13 de septiembre de 1923, que es cuando Primo de Rivera ya se pone al mando de todo el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, también antes de nada debemos entender, en base al contexto, cuál era la situación de desarrollo en la propia península, en la propia España. Y esto era que teníamos por un lado regiones como por ejemplo Cataluña, el norte, ¿no? Y demás, ya con un cierto desarrollo industrial bastante importante, mientras que, tal como vemos, el sur aún seguía, pues eso, ¿no? Manteniéndose casi el trabajo a gran escala, todo lo que vemos de esas grandes propiedades que aún mantenía en gran medida determinadas personalidades nobiliares, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que entender que obviamente no va a ser el mismo modelo aplicar en Cataluña, que se necesitaba, pues eso, ¿no? Una legislación y una regulación a nivel laboral que se estaba haciendo con las pistolas y por medio de una violencia desenfrenada, como lo será en el sur, ¿no? Que no es necesariamente el mismo contexto, ¿no? Ya que, por ejemplo, los campesinos no optaban, por ejemplo, al control de la producción sin más, sino simplemente la propiedad de la tierra, una de las principales reivindicaciones. En cambio, los propios obreros no pueden poseer la fábrica y trabajar en la fábrica. No sé, si posees la fábrica, otros trabajan para ti, ¿no? Esa es un poco la diferencia principal, ¿no? Entonces, eso nos tiene que dar a entender. Y precisamente, hoy que el programa estaba diseñado para Manuel, porque vamos a hablar mucho de personalidades, vamos a hablar tanto de Miguel Primo de Rivera como de Alfonso XIII y de otros muchos, ¿no? Entonces, claro, estaba diseñado para que él se pusiera las botas, pero ha No, no, se preferido está ir poniendo las botas, pero no precisamente en materia histórica. Sí, Dejémoslo ahí. sí, sí, sí. Sí, dejémoslo ahí. Ha preferido cogerse una buena peda en Tijuana. Entonces, bueno, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Entonces, bueno, Frank, no sé si tú, más o menos, supongo que recuerdas el programa anterior. Entonces, en ese sentido, no sé si querías apuntar algo sobre esa cuestión de las diferencias regionales y la cuestión de que la restauración, al fin y al cabo, su gran problema es precisamente que no es capaz de integrar a las masas a nivel político y eso se relaciona precisamente con esa conflictividad de clases, ¿no? Que no es capaz de resolver el sistema restauracionista, que estaba más bien pensado para acabar con ese caótico siglo XIX como es el Sí, español, ¿no? yo creo que cuando se apunta al origen en fin, del régimen de Primo de Rivera, yo creo que se hace bien al apuntar a la crisis de restauración, ¿no? Cómo ese proceso lleva a la desafección de la sociedad por parte
o sea, hacia la clase política, perdón, y cómo eso, bueno, no solo en España, sino en otros contextos europeos, los movimientos autoritarios y que después derivarán en algunos regímenes fascistas, principalmente en el caso italiano, recogieron ese descontento de las clases medias, que es la teoría esta del origen de los fascismos que incluso el propio Gramsci en su día hacía suya a la hora de señalar el origen del fascismo en el descontento y desmovilización de la clase media y otros cuerpos intermedios, como él decía, y por supuesto la conflictividad laboral y el conflicto de clase en fin, en contextos regionales como puede ser en el sur, en el sur español, con el caso del trienio bolchevique, o por supuesto los casos del País Vasco y Cataluña con el pistolerismo que siempre estuvieron presentes. Claro, pero tal vez la gran diferencia, que ya apuntamos en el programa anterior, algunas diferencias entre fascismo y demás, es que precisamente el fascismo surge a nivel de, aunque bueno, tiene un apoyo de las grandes oligarquías italianas y demás, ¿no? Eso es claro, y el poder se le ha dado a un monarca, ¿no? Pero que es como un movimiento más de base, ¿no? Es un movimiento más en respuesta, bebe mucho del sindicalismo revolucionario italiano, de esa parte nacionalista del Partido Socialista que se va con Mussolini, ¿no? También un factor también muy importante que a veces olvidamos, que es la participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso en España no ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, tratar de tener en cuenta esas referencias, pero bueno, hoy vamos a centrarnos más en el propio régimen, ya digo, a quien le interese el contexto que se remita al programa anterior. Y esperamos hacer también otro en el futuro sobre la Europa de entreguerras, que yo creo que es un periodo también fascinante para hacer un programa en este sentido, ¿no? Bien, pues vamos a pasar un poco a cómo era la idea de la derecha política, ¿no? Cómo la derecha en España, tanto entre la crisis del 98 como que es luego lo que será todo el panorama europeo de la Primera Guerra Mundial, que aunque España no participa, eso le llega y le cala bastante en la sociedad española, porque bueno, es un país europeo, ¿no? Vale. Bien, entonces tenemos que entender esa dicotomía que surge precisamente con la Revolución Francesa, que es, por un lado, el liberalismo y por otro, el conservadurismo, ¿no? En qué medida esa dicotomía podía aún seguir siendo aplicable, ya que el tradicionalismo de por sí, en su defensa del feudalismo en cierta medida, ya no es operativa, es decir, ya no puede retomar ese mundo feudal ideal que las propias revoluciones burguesas, el avance del liberalismo y del capitalismo había destruido. Es cierto que en España aún quedan rémoras ya decimos, toda la propiedad agraria del sur sigue, pero claro, ya es propiedad privada, es decir, no es esa propiedad feudal que otorgada por un fuero o demás, ¿no? Es ya propiedad privada plena, propiedad en el sentido capitalista de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender también que eso, cómo eso afecta a la propia derecha. Y en España, precisamente, el sistema de la restauración se había basado en el turnismo. ¿Qué es el turnismo? Nosotros hemos vivido gran parte de nuestra vida política, yo cuando aún tenía pelo, por ejemplo, no, en el bipartidismo, ¿no? Entonces es algo similar, ¿no? Es la dicotomía entre izquierda y derecha, ¿no? Entre liberalismo y conservadurismo, y cómo estos se van alternando en el poder, ¿no? Entonces, pues creo que se despide Enrique. Sí, que ya tiene que seguir corriendo para el viaje. Sí, Demasiado. Puede presentarse el pobre. Sí, hoy tenía, pero bueno, por lo menos se ha presentado y ya decimos, el bautizo se lo haremos estas semanas para que ya quede oficializado su incorporación. Entonces, eso, como iba comentando, esta dicotomía del propio régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que todos tenemos más o menos en cuenta cuáles son las principales ideas de la crisis del 98, ¿no? Del regeneracionismo. Son ideas en general bastante pesimistas, ¿no? Ya que eso, toda la decadencia del imperio y demás, todo eso. Entonces esto nos lleva a dudar plantea más dudas que propuestas en sí. Por eso después mucha de la derecha de los años 20 criticará ese 98 precisamente por eso, porque como quien dice, sí, se quejaba mucho, pero no tenía propuestas para que superase todo eso. Entonces, bien, en este sentido surgirá toda una serie de movimientos políticos y nos centraremos especialmente en el maurismo, el movimiento de Antonio Maura, que ya surge como una recesión del conservadurismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ante el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se iban turnando en el poder, ¿no? Pues surge una nueva decisión de este Antonio Maura. Pero claro, Antonio Maura
lo que quería en sí no era crear un partido nuevo, es decir, no le dejan otra alternativa, entonces acaba creando el movimiento del maurismo, pero casi que por desafección, pero él en el fondo de su alma, y también esto nos muestra en qué medida lo arcaico del sistema político español, lo que quería era refundar o reformular el Partido Conservador, modernizarlo, pero sin acabar de romper con él. De hecho, claro, Maura no da articulado un movimiento político propio porque no da roto con los esquemas de la restauración, ¿no? Es decir, plantea la modernización de la derecha, de que esto es algo necesario porque cada vez está quedando más anticuada y todo lo que está sucediendo en Europa y demás, de fondo todo lo que comentábamos en el programa anterior, la Revolución Rusa y demás, y ahora pues eso, ¿no? Crea un movimiento nuevo. Ya lo habíamos comentado a Yo, grandes rasgos, aquí, podemos... Martí, corrígeme si me Sí, equivoco porque estamos en temas ya pantanosos, no quiero meter la pata, pero aquí lo que se plantea, lo que se planteaba era esa regeneración en vista de que había un Estado, estaba España en comparación con el resto del contexto europeo, en una situación un tanto desfavorable, y tú pretendes reformular o refundar ese partido conservador para refundar en cierta medida también el concepto que se tiene de España después de la crisis del 98, pero lo hace desde una posición, no sé si casi euroescéptica, por decirlo con términos contemporáneos, ¿no? Entonces, digamos que es Europa uno de los principales agentes catalizadores, o el contexto europeo en comparación con el español, es uno de los agentes catalizadores que te obliga o que te muestra la necesidad de refundarte, pero aún así lo hace desde una posición antieuropeísta, una posición escéptica. Entonces, no sé si eso llega a plantearse como una contradicción o no sé cómo, de verdad que es algo que me choca un poco, no sé cómo lo ves tú. claro, sí, básicamente era que ellos en sí lo querían reformar. Ellos querían que todo estuviera igual, que no hubiera conflictos de clases, sobre todo también el maurismo hablará de que su ideal es la eliminación de las clases, ¿no? De superar la política, se hablaba en ese momento, ¿no? Pero claro, Otros como León XIII, ¿eh? ¿No? claro, De es que reconciliación histórica y de... Claro, claro. claro, de hecho el maurismo él tiene un discurso fundamentalmente nacionalista y el idea de desarrollo del país se liga a esa idea nacionalista, pero a nivel moral, incluso a nivel histórico, por la situación aquí en España y demás, como entienden ellos la situación en España, beben del catolicismo social, ¿no? Y precisamente todo lo que has comentado, pues es un sector bastante importante, el propio Calvo Sotelo y demás, que el catolicismo social a nivel práctico se plasma en toda una serie principalmente con un carácter sindicalista, en la mediación de los Patria, conflictos y religión y demás. monarquía, al fin y al cabo, ¿no? Porque, vamos, Claro, sí, que es similar al lema carlista, que era Dios, Rey y Patria, no era, no, Dios, Rey y Patria. Bueno, no no, sé, no los me acuerdo. fueros. Y los fueros, no te dejan los fueros, Martín. Y ley vieja, sí, fueron sí, ley Fíjate. vieja. Sí, pero bueno, quiero decir, es una reformulación de. Después hablaremos de la propia concepción del régimen de eso, ¿no? Entonces, bien, lo que se plantea, pues eso, era una revolución desde arriba, porque claro, lo que se pretendía era que no sucediera como en Rusia, en plan que si las reformas llegaban tarde, a lo mejor era demasiado tarde para aplicarlas, y había otros que aplicaban reformas mucho más radicales, ¿no? Entonces se pretendía, pues eso, ¿no? Llevar a cabo la reforma desde el poder, desde arriba, ¿no? A través principalmente de la modernización, y ya decimos, la modernización sería como ese horizonte en el que tanto tal como hablamos en la encíclica de León XIII, los de arriba y los de abajo tuvieran las mismas, bueno, en este caso burgueses y proletarios, tuvieran una capacidad adquisitiva grande, ¿no? Ese ideal del consumo para todos, que esto también se relaciona mucho con la cuestión de los felices años 20, y que eso pues eliminaría el conflicto entre ambos porque ambos podrían consumir, ¿no? Aunque a pesar de que en la producción ocuparan puestos diferentes, ¿no? Pero bueno, pues principalmente eso, ¿no? Se defiende. Aquí hay algunos académicos que decían que defendían la racionalización económica social, la democracia conservadora, el regionalismo, que esto también es una idea interesante, ¿no? El intervencionismo estatal, ¿no? Y principalmente, ya decimos, un fuerte desarrollo industrial, ¿no? Esto se mantendrá, ya decimos, esa idea de si el país es poco productivo, es normal que los proletarios se quejen, porque ellos mismos trabajan poco, hay algunos huelguistas por ahí que no les dejan trabajar como ellos quieren, eso genera toda una serie de malestares, Además, por así todo decirlo. el tema este de la eficiencia, de la eficacia, es algo que siempre está muy presente en todo discurso esto, de la derecha, un poquito por decirlo así, en radical, ¿no? De la intervención directa por el Estado, pero siempre por la vía más rápida, por la vía recta, ¿no? De buscar siempre la productividad o la eficiencia
como si fuese ese el único mal, el único de los males posible a atajar, ¿no? Claro, que en sí lo que vienen a decir ellos no es que haya una contradicción, tal como hablamos, no existe una contradicción entre clases, sino que hay poco pan para repartir, entonces se lo quedan los de arriba y los de abajo. Pero si los de abajo producieran el doble de pan, los de arriba seguirían quedando con mucho, porque eso es lo que le toca, pues son quienes Claro, sí, crean al final se empleo. resume al conflicto capital-trabajo y a la producción de... En fin. Claro, sí, es eso. Pero ellos lo plantean esa cuestión de si los obreros fueran capaces de producir el doble, se quedarían con el doble quiero decir, le quitarían el doble de plusvalía, pero también se quedarían con el doble de salario, entonces serían felices porque podrían consumir, en plan tener coches y esas cosas, ¿no? Es un poco esa visión en general, ¿no? Tal como se plasma. Entonces, en este sentido es importante entender que el humanismo es un movimiento, ya decimos, la dicotomía derecha aquí ya se va rompiendo un poco, ¿no? Porque el tradicionalismo como tal ya es impracticable, a pesar de que haya, pues eso, o las reminiscencias que quedan del carlismo, por ejemplo, ¿no? Pero es un movimiento de derechas, pero no es tradicionalista, porque mira hacia el futuro. El tradicionalismo generalmente miraba un pasado idealizado, ¿no? Y pretendía reivindicarlo. Este no. La derecha esta vez plantea que a través de la modernización, del desarrollo y demás, pues se podrá modernizar, habrá prosperidad para todos, pero si la revolución se hace desde arriba, a nivel moral no habrá disturbios y se mantendrán las instituciones normales, que son familia, religión y demás, que todo eso nos lleva a la propia propiedad privada en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, pues eso tiene una visión pragmática, esencialmente tecnocrática, es decir, la política, no le gusta que la política sea un juego de bandos, como por ejemplo simulaba ser el turnismo, sino que pretendía un ideal tecnocrático, es decir, la política tiene que servir para identificar problemas y darle una solución, ¿no? Entonces, bueno, eso es una idea que estará muy, muy presente a lo largo del régimen. Pasaremos ya a la figura del señorito Alfonso XIII, que tiene tela este tío, y después hablaremos de Primo de Rivera. Posteriormente ya tocaremos algunos temas un poco por encima, como son el partido del régimen, la Unión Nacional, Unión Patriótica, perdón, y el Somatón Nacional. Y después tenemos otra serie trataremos ya más por encima algunas cuestiones como los principales intelectuales que influyeron en el régimen, en sí los intelectuales del régimen, los hombres del régimen, tanto ministros como demás, ¿no? Y después trataremos de ahondar un poquito más en ese tema del lema del régimen, que era patria, religión y monarquía, para después, bueno, tratar de debatir en qué medida, pues, qué función jugaba, porque, claro, uno puede pensar, patria, religión, monarquía, es eso, ¿no? Es la trianómina es la tríada de la tríada capitolina, ¿no? Pero no es así, es decir, hay factores que influyen más que otros. Entonces, bueno, si me das un segundillo, voy a ver por la agua, que la tengo aquí al lado. No, Y eso, si quieres comentar algo, y ya lo comparto. Cabrón, me deja aquí siempre solo a los mandos. No sé, de verdad. Ya está, ya está. Bueno. Digo, capaz de Ay, irte al niño por el agua. ya está, ya está. Ya me puedo hidratar. Hoy no hace tanto calor como otros días. No, no me hables de calor, por favor. Por favor, te lo pido, ¿eh? Aquí ha amainado la cosa. Así que ya sabes, puedes venirte de vacaciones cuando quieras. Sí, claro. Si tú me lo pagas, estoy allí ya, vamos, mañana. Vale, hacemos así entonces. O pedimos a la audiencia un crowdfunding para que Claro, sí. no es mala idea. Bien, pues entonces vamos con el señor Alfonso XIII. Bien, Fran, cuando te digo Alfonso XIII, ¿qué se te viene a la mente? Uf. Ah. Se me viene cierto episodio característico de este individuo, Comité Perjurio, dice mi amor, que recientemente lo estuve comentando con 5 gente de la facultad y que prefiero no decirlo porque igual te chafan en el canal. O sea, Alfonso XIII fue el precursor de algo aquí en España que es un poco delicado. Ya No lo sé si... dijimos en el anterior de la Por eso, monarquía. por eso digo, entonces, de cachondeo siempre se viene, no, pero ya fuera coña, ya a nivel historiográfico, pues bueno, el rey político de toda la vida, ¿no? El que, siguiendo, bueno, con contradicción con lo que años más tarde diría Franco, de tú haz como yo y no te metas en política, pues él más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, es verdad Él que, quería meterse de cabeza. y claro, no, es verdad, siempre que desde muy joven, pues todas sus biografías apuntaban al interés que tenía por el estudio de las leyes y cuando estaba en el Consejo de Ministros,
las camarillas intentaban hacer presión por aquello de que era muy joven, se creía que no conocía las reglas del juego, pero él siempre quería ser el protagonista, ¿no? Y yo creo que en algunas ocasiones, pues quizás pecó demasiado de ser protagonista y de querer guiar los designios del país, pero bueno, siempre se le recordará por eso, ¿no? Por lo que te comentaba antes y y por ser el rey político, por excelencia. Siempre se le Por ha tenido poner regalos. en buena estima, pero yo creo que ya más por tema de rectitud, de imagen, de protocolo, este tipo de cosas que siempre queda bien, ¿no? Una persona dentro de esta élite, por muy mal que lo haga, siempre quedará su groupie, sus fans, que decir, bueno, por lo menos era recto, ¿no? Era correcto. Da igual que haya cometido fechoría, pero por lo menos era alguien con el que se podía hablar. Alfonso XIII hacía cosas turbias, dejémoslo ahí, pero por lo menos Sí. no iba a África a cargarse elefantes, ¿no? Aunque Ah, se autodenominaba como africano, ¿no? Entonces a lo mejor claro. todo viene por ahí de la cuestión, Las ¿no? contradicciones del sistema, una vez más. Sí. Bien, pues en este sentido, el señor Alfonso XIII, que le dejamos a la audiencia el designio de decirnos si era fachero o no, si era medianamente atractivo, la verdad es que teníamos opiniones un poco peculiares, pero bueno, Oye, tú puedes supongo que hacer hemos encuestas, sido. ¿no, Martín? Igual te estoy metiendo aquí en un fregado, pero tú puedes hacer Pues encuestas no dentro sé del cómo chat. hacerlo. Si intento hacer una, De me verdad, explota el ordenador fijo. de verdad. Ya hicimos una RAI y no murió nadie, entonces yo creo que puede llegar el momento Bueno, de hacer demasiado, encuestas. demasiado te estoy pidiendo que hoy traes hasta Sí, un sí, sí, PowerPoint, ¿eh? Buah, por madre mía. hoy por hoy De traigo un loco. PowerPoint, entonces bueno, animamos a PowerPoint hecho con buscar el a la Movie Maker 2007, ¿no? animamos a la gente a buscar fotos de Alfonso XIII y decirnos si realmente creía que era atractivo o, por el contrario, si creían que no tenía absolutamente nada de atención. Bien, pues vamos allá. El señor Alfonso XIII, la monarquía en España, y eso lo veremos también después, lo que pretendía vender o mostrar era una imagen principalmente de estabilidad y de continuidad histórica, ¿no? Una institución que nace prácticamente con la propia España, digámoslo así, ¿no? Y que está ligada a su devenir y a sus mayores gestas, ¿no? Esa idea de imperio que también estará por ahí revoloteando. Entonces eso es principalmente la labor de la monarquía, ¿no? Más allá de de verdad, de los delirios, tanto imperiales como a nivel de plasmación del proyecto político de Alfonso XIII, ese será el rol que le toque jugar, más allá de que él pretenda, pues eso, darse las de mayor, y también estará muy vinculada a la monarquía, ¿no? No por nada se le llamaba a sus tatarabuelos los reyes católicos, sino que estarán muy vinculados a esa idea del catolicismo ligado a la propia existencia de la nación española, ¿no? Bien, entonces, claro, ¿qué pasa? Que Alfonso XIII carga con dos estigmas bastante importantes, que serán la cuestión de su campaña en Marruecos, ¿no? Especialmente el desastre anual, el informe Picasso que decían que apuntaba al propio rey como tal, ya que bueno, tenía conexiones tanto con los militares como con todo el lobby que se lucraba de la explotación económica del propio RIF, ¿no? Entonces, y también la otra cuestión del estigma que lo acompañará durante toda la dictadura, esa cuestión de su papel en el golpe de Estado, ya que se conoce que Antonio Maura lo aconsejó que si iba a dar un golpe de timón o demás, o iba a atentar contra la restauración, que no fuera él directamente, ¿no? Sino que escogiese, como quien dice, a otro que pusiera la mejilla, para así, si la cosa salía mal, no verse involucrado, ¿no? Entonces, claro, es algo de lo que nunca se conseguirá desligarse, ¿no? Bien, como ya hemos dicho, lo que le catalizaba esa voluntad interventora, esa voluntad de acción política, ¿no? Ya que, tal como él decía, creía que interpretaba él con más claridad la voluntad nacional, ¿no? Y el interés nacional que los propios políticos, ¿no? Entonces, de ahí que vería el parlamentarismo, una de las bases del restauracionismo, a pesar de que no era ni siquiera mínimamente representativo, lo veía como un obstáculo. El parlamentarismo para él era un obstáculo, ¿no? Entonces, bien, esto hará que también a lo largo de su discurso tenga muy presente la cuestión de la amenaza soviética, ¿no? Ya que precisamente no sé si eran parientes los Romanov y los Borbones, si tenían por ahí alguna línea, porque ya decimos, nunca duerman con sus primos, señores, no es bueno. Carlos II, precisamente, Marta, ¿a quién no lo recuerda? Carlos II, no sale bien la cosa, no duerman con sus primos, quiéranlos, en plan, quiéranlos, jueguen con ellos, compartan vivencias con ellos, pero por favor no duerman, porque eso puede ser muy mal.
Entonces, bien, y precisamente esa amenaza soviética que le hacía perder el sueño todas las noches es lo que lo lleva precisamente a una de las cuestiones más controversiales del mismo, ¿no? Y que es difícilmente ocultable, que es su admiración por el fascismo, ¿no? Él veía como el fascismo había sido un freno muy, muy eficaz contra el auge revolucionario en Italia. Entonces, bueno, él creía que eso, ¿no? Que era el principal muro contra eso. Y eso de ahí también que se relacionase de una forma muy especial con el ejército. Ya veía cómo el ejército podría, pues eso, no llegado el momento, pues ser un baluarte para que esas cosas no sucedieran en España. Entonces, bien, ya decimos, sus delirios imperiales, el africano se autodenominaba, ¿no? Y tal como decimos, también esa relación con el fascismo, en una confesión a Cortés Cabanillas, le dijo: como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza, ¿no? Entonces, en este sentido, ya vemos su concepción a nivel histórico de lo que supuso el fascismo, ¿no? Y ya decimos, el primer viaje de Estado, como quien dice, que se hace luego de la proclamación de la dictadura, es un viaje a la Italia fascista por parte de Alfonso XIII y demás. Hay un discurso muy loco de Alfonso XIII delante del Papa diciendo que él iba a ser el baluarte de la cristiandad en el mundo y que él iba a expandir el cristianismo por todo el orbe si el Papa se lo pedía, ¿no? Que precisamente ahí es como veía la cuestión de la guerra a Marruecos y demás. Él la veía con una cuestión ya no tanto civilizatoria, sino de acabar con los herejes, ¿no? Y implantar el cristianismo en el norte de África. Y, Fran, te dejo decir unas palabras sobre este personaje, ¿no? Y después te comentaré después otra cosa que también es bastante graciosa. No, pero a mí siempre me llama mucho la atención todo el tema este de los delirios de grandeza, ¿no? Siempre está presente y más en un contexto como el español, ¿no? Siempre cuando está agonizando, pues la situación o el contexto siempre está presente eso, ¿no? El volver al imperio, volver a los momentos de grandeza, cuando realmente o eres muy poco consciente de la rienda del país que estás cogiendo, o simplemente que tienes un balazo dado, porque decir o presentarse como el baluarte de la cristiandad en el mundo, a mí son cosas, te digo, que me llaman la atención, pues digo, hay que estar muy psicotraya, y de verdad siempre me gusta analizar estos personajes porque tienen tela que cortar, pero joder. ¿Tú crees que él se lo creería de verdad? En plan, que él era el africano, que era el baluarte de la tradición. ¿Tú crees que él se lo Yo creería? quiero pensar que sí. Si no, se me caería un Yo grito, también, hombre, por Dios. yo Yo también. quiero pensar que sí. No, pero en el fondo yo creo que sí. Joder, no. Sí. Es A que ver, ya. era rey, ¿sabes? No tenía un podcast que Claro. uno de los tres no se presentaba, ¿sabes? A ver, yo creo, honestamente, yo creo que sí se lo creería. Sí. O sea, otra cosa es que fuese consciente de poder materializar algo así. Pero yo creo que en su intimidad se miraría al espejo y diría, joder, qué tremendo maquinaria. O sea, y quitaría las pausas de Benito así, o yo qué sé, pero no sé. Pero claro, ya entramos eso en conversaciones ya particulares o individuales, que sobre todo de personalidades tan, no sé, tan llamativas, por decirlo de alguna manera, como estas que esa cabeza tenía que ser digna de estudio, pero yo creo que sí, la verdad. O sea, Sí, me sí, gusta pensar que sí. sí, yo también lo pienso, yo también lo pienso. Y bueno, también otra prueba más de su tendencia autoritaria, ¿no? O de eso que quisiera resolver la crisis de la restauración, mano militar y, ¿no? Y poniendo ese pexamen que le regalara la naturaleza, pues es un discurso que dio en marzo de 1922 y ya que no adivinas en qué ciudad fue ese mismo discurso. Lo adivino por dos motivos. Primero, por tu entonación y risilla ya queriendo inculparme como si yo tuviese algo que ver, ¿sabes? De hace Tú no, pero tus antepasados de son los mejores, 100 ¿eh? años, de 100 años ya que hace de eso, 1922. Y segundo, porque, oh puta, me he leído tu TFG, ¿sabes? Sé de lo que estás hablando porque he tenido la decencia de leérmelo, ¿eh? Entonces, Oh, evidentemente sé que está hablando del discurso que dio en Córdoba. te quiero, Frank. Es un honor por leértelo. Un día Vale, más que me pues. quieras dejar mal delante de la audiencia y te sale el tiro por la Y culata. al final me sale el tiro por la culata, sí, sí, sí. Ya parezco Alfonso XIII con sus amigas la vía califa de entonces. Ay, Bien, y joder. también únicamente por apuntar, ya para dejar al pobre Alfonso XIII descansar en paz, pues os volvemos a recomendar el programa que tiene el Quimérico Inquilino sobre la pornografía y Alfonso XIII, la verdad, muy, muy recomendable, muy divertido porque la verdad es que era un artista el tío. Bien, pues pasamos a la figura del segundo en discordia, diríamos, el señor Miguel Primo de Rivera. Y Miguel Primo de Rivera no debemos olvidar que
era noble, ¿no? Era marqués de Estella, ¿no? Ya decimos Estella, creo que anda por ahí por el norte, País Vasco, Cantabria, por ahí. La verdad es que me olvidé otra vez de mirarlo. Pero eso, su padre, su abuelo, no me acuerdo, fue ennoblecido en las guerras carlistas, ¿no? Tenemos que entender que las guerras carlistas en su momento funcionaron un poco como que la guerra en África funcionaba en el momento de Primo de Rivera, sino que era una cuestión de hacer funcionar la meritocracia dentro del ejército, ¿no? Entonces eso hacía que fuese una posibilidad de ascensión. Entonces, claro, es ennoblecido mediante los méritos militares, su familia, ¿no? Entonces, bueno, eso tendrá gran importancia, pero por eso, antes que noble, él se definía como militar, ¿no? La faceta militar estaba muy presente a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poquito el contexto del propio Miguel Primo de Rivera. Entonces, yo creo que lo más... Municipio de Navarra. El Marquesado de Estella. De Estella. Sí. ¿Sabes si está ocupado actualmente, rollo, si aún existe el Marqués de Estella? Sí. ¿Y cómo se apellida? A ver, los 6 agraciados, por la gracia de Dios, como marqueses de Estella. Primero, Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, de 1877 a 1921. Ahora, el segundo, de 1921 a 1930, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Después José Antonio Primo de Rivera. El padre. Sí, después otro de Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia hasta el 64. Hasta el 85, Miguel Primo de Rivera y Urquijo. Y, ojito, cuidado, 1985. Y actual titular, indiscutible en el 11 del Marquesado de Estella, dímelo, Fernando María Primo de Rivera y Oriol. Guapísimo. Oriol. Así que al final se acabó juntando con la élite catalana que prometió destruir, ¿no? Es broma. Pero el Miguel Primo de Rivera ese creo que era ministro con Franco. Miguel Primo de Rivera, o sea, el hijo y el nieto creo que fueron ministros. Sáenz de Heredia y Urquijo. Fueron ministros con Franco y hay una frase muy... ahora no me acuerdo de justo cuando se está desmantelando el franquismo ya en los años finales, y este Miguel Primo de Rivera no sé qué mamada dijo sobre democracia o algo así, pero ya no me acuerdo, lo leí por ahí, creo que en un libro de Santos Julia, pero ya no me... Es que estoy viendo aquí el escudo de Miguel Primo de Rivera, madre de Dios, perdón, que todas estas cosas así de parafernalia. Y Antonio, José Antonio Primo de Rivera no pudo serlo, y José Antonio Primo de Rivera no pudo serlo porque... se le adelantaron por la izquierda. Pobrecito. Bien, entonces, aquí lo que más destacaría de la figura de Miguel Primo de Rivera, del bueno, o sea, del verdad, los otros ya eran juniors, ya no contaban, es la importancia de que militó en dos ámbitos que precisamente definen esa España tal como dijimos, que no era ni mucho menos homogénea, ya que por un lado tenemos que formó parte del Centro de Acción Nobiliar, ¿no? Que estaba precisamente ligado a esa concepción del sindicalismo ligado al cristianismo social, y por el otro lado fue capital general de Cataluña precisamente en los años más críticos del pistolerismo y demás, ¿no? Y además estuvo ligado con los sectores de los africanistas encabezados por el archiconocido general Sanjurjo, ¿no? Entonces vemos como Primo de Rivera, más allá de parecernos eso, ¿no? Una figura que surge de la nada, o que tal vez incluso hay gente que apunta, a ver, tenía un discurso político muy ingenuo, pero no era para nada tribal que él fuera el dictador elegido, ¿no? Sino que precisamente representaba esa conexión entre, como quien dice, la España más rancia, la España más moderna, evolucionada, que estaba viviendo toda esa crisis social en Cataluña, el pistolerismo y demás, y aparte tenía conexiones con el ejército, por esa parte que quería ascender, pero no veía muy bien cómo, de los africanistas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante para hacernos ver quién era realmente Miguel Primo de Rivera, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, fue básicamente a lo largo de su dictadura estuvo tratando de justificar el porqué del golpe de Estado, ¿no? Porque lo daba, ya que precisamente alguien tan legitimista como Miguel Primo de Rivera y que veía en la historia una continuidad y la revolución o el cambio como una locura, claro, tenía que justificar muy bien y medir sus palabras para no quedar de eso, ¿no? De mentiroso, de contradictorio en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por apuntar que se le denominó como el cirujano de hierro, que ya en su tiempo había pedido
Joaquín Costa, un regeneracionista, que precisamente decía eso, y esto se liga también con esa concepción que hablamos del bonapartismo, y es esa cuestión de en los momentos de crisis o demás, o que se necesita una mano de hierro, un cirujano de hierro, y eso es precisamente lo que pedía Joaquín Costa, y en este sentido también podemos apuntar a uno de mis historiadores favoritos, ¿no? Marc Bloch, que nos hablaba ya en su momento de los reyes taumaturgos, en este sentido, porque claro, decía Marc Bloch que en la Edad Media, cuando se divide el poder y demás, ¿no? Que la Iglesia queda como la cura animorum, es decir, los encargados de la curación del alma, de esa medicina espiritual, ¿no? Y la religión queda vinculada a la cura del cuerpo, a la cura física, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, a mayoría de los hospitales, tanto en el medievo como en la Edad Moderna, queden adscritos a las figuras de la monarquía, ¿no? Por ejemplo, recientemente aquí al lado de la Catedral de Santiago de Compostela está el hostal de los Reyes Católicos, ¿no? Que era un hospital, ¿no? Inicialmente se concibió como un hospital. Esto, por ejemplo, en Roma también se desarrolla mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos como aún en pleno siglo XX, bueno, inicios del siglo XX, esa cuestión de los políticos taumaturgos, ¿no? Eso, ¿no? Que aún seguía presente, ¿no? Para resultarnos curioso. No sé si quiere decir algunas palabras sobre el señor Miguel Primo de Rivera o si no, avanzamos raudos y veloces. Avanza usted, porque estaba intentando buscar aquí algo y me queda un poco pillado. Estaba intentando buscar una cosilla aquí dentro del TFG, que lo tenía aquí abierto en 2 pantallas y no lo encuentro y me está dando mucho coraje. Porque era algo que tenía preparado y digo, joder, quiero preguntarle sobre esto, pero no lo encuentro ahora. Tenía que verlo apuntado. Vale, pues entonces, pues solamente por apuntar ya para dejarlo, ¿no? Básicamente Miguel Primo de Rivera se dice que era antiliberal, pero yo realmente no lo creo. Él lo que él plantea es que en ciertas situaciones de crisis el principio de libertad tal vez se debe sustituir por el de autoridad y su relación de cómo vincula el ejército con la política y demás, ¿no? Y eso, ¿no? También tenía una fuerte concepción de que inicialmente creía que el ejército lo podía solventar todo. Ya vimos en el programa anterior como ingenuamente decía que se puso a leer un tratado de economía con Estados Unidos, pero le fue imposible entenderlo. Entonces esto lo lleva al ideal tecnocrático, es decir, cuando el ejército, cuando la fuerza, como aquí dice, no llega a ciertos sitios, lo tiene que hacer la inteligencia, la pericia técnica, y ahí de que confiasen mucho en la tecnocracia. Esto nos puede recordar, por ejemplo, también a esa idea de la República de Sabios de Platón, por ejemplo, ¿no? Que es la plasmación de la división social del trabajo, el inicio de la división social del trabajo, ¿no? Ese corporativismo y organicismo social. Ya lo encontré. Y Ya lo eso. encontré. Antes de pasar entonces a la Sí, Unión Patriótica. el comentario que quería hacer, o sea, lo he encontrado ya. Joder, es que... Dígame. Destrúyame con su crítica. No, coño. Usted siempre se ha metido con Weber, ¿cierto? ¿Con Weber? Sí. Sí. Y lo asume con toda impunidad. Me parece perfecto. Cuando hablaba de los tipos de legitimidad, la tradicional, la legal y la carismática, ahora bien que hacemos uso de ese tipo, esa triada nómina de la legitimidad. ¿Cuándo he hecho yo eso? Cabrón, cuando el Falso. No, falso no. Me remito a lo escrito A por ver, su merced. cite. Página 29. Bueno, voy a leerlo tal cual. Cuando trata de sustituir, que yo lo veo a tope con eso, yo es que lo veo así, pero cabrón, me echas a mí en cara cosas que después tú lo Vamos. Dale, pero dale. bueno, rebasa, se te puede rebatir a ti mismo, me parece perfecto. No, hombre, cuando trata de sustituir la legitimidad legal por aquello de la ilegalidad, entre comillas, no sé, sin comillas, del golpe de Estado, digo comillas porque está puesto tal cual, por la legitimidad carismática, en fin, del personaje, la grandilocuencia y todo este tipo de estética, ¿no? Política. Entonces, cabrón, me acuerdo que una vez mencioné yo el tema de la legitimidad de la tradicional, la legal y la carismática de Weber, y tú, bueno, no sé qué, ya estamos siempre igual, no sé qué. Tú y yo nos peleamos por Weber por su tesis de que primero nace la idea protestante y después se impone a nivel económico. Tú y yo nos peleamos por eso. Lo de la legitimidad y tal, nunca le he prestado atención. Pero cabrón, pero eso lo tomo de Alejandro Quiroga. Eso no es mío. Y seguramente está referenciado. Evidentemente. Pues eso es de Alejandro Quiroga, no es mío, pero lo tenía que citar porque, bueno, prefiero que a lo mejor podía aportar, pero no es mío. Uy, la recogida de cable, No, aquí queda grabado. Ya está.
Un día nos pelearemos finalmente sobre Weber, Sí. pero hoy no es ese día. Y físicamente, además. El día que hagamos un programa Ojalá. juntos. Ya. Vaya engrasándose los guantes, que Sí. después de hablar de Weber y de Gramsci, nos toca a cabezazo limpio. Vale, pues hablando sobre la Unión Patriótica, simplemente por apuntar, ¿no? Obviamente es un partido creado desde arriba con todo lo que esto supone, ¿no? Ya nos podemos suponer, pues eso, una ideología bastante vaga, aparte de que, pues, ¿cómo decirlo? En este tipo de fenómenos los oportunistas y los paracaidistas, como se denominan, pues suelen abundar bastante y eso pues dificulta la labor del propio partido en sí, ¿no? Que esto obviamente es una copia del Partido Nacional Fascista, pero bueno, surge en otras circunstancias, obviamente, ¿no? Para que veamos también la diferencia de contextos es importante, ¿no? Pues eso, básicamente la Unión Patriótica se basa en uno de los primeros grupos, se puede decir, filofascistas que hay en España, que es La Traza, Eduardo López Ochoa, y aparte, pero principalmente lo que bebes de la Unión Patriótica Castellana, que era un grupo de movilización nacionalista que surge precisamente en Castilla la Vieja, por así decirlo, ¿no? Aparte también se relacionaría con la Asamblea Católica Nacional de Propagandistas y el Partido Social Popular, que fue una experiencia parecida al maurismo, una disidencia del turnismo, pero que no llegó a fraguar políticamente, ¿no? Pero que se mueve en ese antecedentes del fascismo en España, ¿no? Muy embrionario, obviamente. Y bien, por citar simplemente algunas cuestiones sobre el Somaterio Nacional, el Somaterio Nacional es una especie de milicia que quiso montar el propio régimen, ¿no? Ya que, como quien dice, si tenían que reprimir, sería mejor que se mancharan las manos los miembros del Somatén que el ejército en sí, ¿no? Eso es bastante lógico y así es la función, por lo menos para mí, que cumple el fascismo, ¿no? Entonces, Primo de Rivera denominaba al Somatén como la policía de las buenas costumbres, ¿no? Su lema era paz, 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 ¿no? Ya nos podemos hacer una idea. Imponer la paz con el garrote es algo bastante curioso, pero bueno, lo dejamos ahí. Si a ellos les gustaba así, pues quién somos nosotros para juzgarlos. Y nos dice que estaba consagrado a la Virgen de Montserrat y en octubre de 1925 el dictador lo definió como es como una medicina que se aplicará en los momentos de crisis. Es la intervención que contendrá cuando surge el desbordamiento. Más o menos esto ya nos puede apuntar cuáles podían ser las intenciones en crear ese Somatén. Bien, Fran, vamos por la mitad más o menos. ¿Cómo vas de respiración, de ritmo cardíaco? ¿Todo bien? ¿La gente del chat también? Yo, mientras que esté con el aire puesto, estoy tranquilo, Martín, por eso no te preocupes. Y en cuanto a timing, yo creo que vamos bien, ¿no? No sé cómo lo tenías tú estructurado. Sí, yo pienso que sí. No sé si la gente del chat quiere aprovechar para comentarnos algo y demás de lo que hemos comentado. Y si no, pues ya pasamos a lo que es propiamente ciertas figuras a nivel ideológico que pueden ser importantes y después ya a ciertos aspectos ya propiamente a nivel ideológico del régimen, a ver si nos da tiempo después para discutirlos un poco. Bien, pues si no se manifiesta nada en el chat y usted no quiere recordarme que conchabeo con Weber, ¿tú te leíste la de Weber, la de... ¿cómo es? La ética protestante y el origen del capitalismo. ¿Tú esa te la leíste? Estuve leyendo ayer y digo, joder, es que digo, si yo tengo que preguntar, cojones. Por eso me he quedado, cuando me has preguntado, antes me he quedado un poco loco, digo, hostia, que dónde estaba esto, no sé qué, si lo tengo que preguntar. Y hasta que no lo encontraron me quedé tranquilo. Pero yo, puta, cómo ha recogido cable, ¿eh? Es que a mí Weber ¿De verdad creías que iba a pasar por alto eso? Eso tuve que haberlo pensado, tuve que haberlo eliminado en el archivo que te pasé, tuve que haberlo eliminado. No, es que estoy referenciando a... No, cabrón, eso es de... Es de Alejandro Quiroga, yo no hablo en esos términos, hombre. Mira, Quiroga con todo respeto, pero que está referenciando, coño, a quien lo planteaba de primera. Y dice, no, Weber, no sé qué. En fin, vamos a pasar Ya, está nervioso ya. No, sí, pero sí. Ya te digo, un día vamos a debatir sobre el libro de los cojones de el origen de la ética protestante y toda esa mierda y te la voy a hacer con el culo pelado. Te voy a dejar con el culo pelado. Cabrón. Vale, bien. Más allá de estos exabruptos, que son necesarios en cierta medida para romper el hielo, vamos a pasar entonces a las principales influencias ideológicas del régimen. Bien, por un lado, tenemos al archiconocido Menéndez Pelayo, ¿no?
se le conoce por ser el reformador de las tesis clásicas del tradicionalismo español de Jaime Balmes. Y bueno, pues no creo que haya mucho que decir de Menéndez Pelayo, tradicionalista, que se empieza a introducir en los terrenos del nacionalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es uno de los principales teóricos que ligan la idea de la nación española a la del catolicismo. Y que bueno, esto también, si hablamos otra vez de catolicismo social, tal vez lo podemos abordar. Y bueno, se le denomina generalmente académicamente como el fundador de lo que se podría denominar como nacionalcatolicismo, que para mí es un fantasma que no existe, pero bueno, eso es una cuestión que podríamos discutir en este momento. A Entonces, bueno, mí, Martí, no sé si es cosa personal o lo que sea, o si también te ha pasado a ti, pero me sorprende la estima acrítica que tiene la figura de Menéndez Pelayo dentro de la universidad, o sea, dentro del grado de historia. No sé si a ti te ha pasado eso o es que simplemente es mi experiencia con muy, esta persona. yo ¿No? tanto aquí como en Salamanca me lo han mencionado muy poco. Hostia. Uf. Es que el franquismo, el franquismo a nivel historiográfico resucita la mayoría de las tesis de Menéndez Pelayo. Por eso digo que me Sí, sorprende, es un poco porque preocupante. sí, siempre se habla de los manuales y de la historia de España de Menéndez Pelayo, pero claro, puede apuntar a las corrientes historiográficas de las que vivía, perdón, y la cuestión del nacionalcatolicismo, que no es menor, ¿vale? Pero que se haga de esta forma tan, a ver, no es que lo pongan por las nubes ni mucho menos, Sí, pero pero algo de que que es un siga valorando a personaje nivel que me histórico. acuerdo que en mis primeros años de carrera, pues se mencionaba y digo, hostia, no sé qué, pues tuvo que ser importante por todo Y lo que cuando trajo. descubriste, mierda. Cuando uno le da, pues yo qué sé, de estas tonterías que estás aquí buscando cosas y te vas por los cerros de Úbeda y terminas diciendo, hostia, igual este colega Este pavo. habría que darle una Sí, vuelta de tuerca, ¿no? claro, Menéndez Pelayo, vale O al que, menos piensas, yo no lo hubiese presentado de esta manera, pero bueno, claro, cada claro, cual. sí. Por eso, pero es que, por ejemplo, a ver, Menéndez Pelayo y Pío Moa han consultado entre los dos Ah, guapísimo, tío. la mitad de fuentes que Tuñón de Lara, que yo tengo soy muy escéptico con Tuñón de Lara, pero Tuñón de Lara, a nivel de consulta de fuentes, pero a ver, se entiende porque Menéndez Pelayo vivía en el siglo que vivía y tal, y a pesar de que yo que sé, había otros locos de las fuentes como Mommsen y demás, ¿no? Que creaban discursos idealistas, pero por lo menos basado en fuentes. Pero a Pelayo le costaba. Pero el hijo puta de Pío Moa, que tiene todos los archivos limpitos, bien puestos en los sitios y tal, y que no sea capaz de visitarlos, la verdad es que no lo entiendo. Por eso, disculpo a Menéndez Pelayo, porque tendría sus movidas tradicionalistas que hacer, rollo de irse a cazar y todo. Tiene alergia al archivo. Claro, Entonces, pero era alergia y imposibilidad porque era difícil. Yo que sé, tendría que estar todo el tiempo en el País Vasco cuidando de las tradiciones y no podría trasladarse a los archivos, ¿no? Pero el hijo puta de Pío Moa, que no tiene nada que hacer, en plan que el franquismo ya cumplió su labor social y tal, que tiene todo el tiempo del mundo para ir a archivos y que sigue el cabrón en casa inventando cosas, no sé, ya a mí me parece un poco precipitado, pero bueno, nos vamos a seguir metiendo con Menéndez Pelayo. Vamos a pasar a otro también teórico de gran importancia que es Vázquez de Mella, que es uno de los que se considera padres del neocarlismo, ¿no? Cuando el carlismo, ya decimos, guapísimo. es la cuestión del tradicionalismo, se tiene que adaptar a la modernidad, ¿no? Tiene que modernizarse, entonces, bueno, se adapta naturalmente. Vázquez de Mella, sobre todo, era un gran orador, se dice, ¿no? Pero que a nivel de elaborar ideología política no era muy diestro y no era muy sistemático, no planteaba las cosas con un mínimo de orden, ¿no? Era muy desorganizado, como quien dice. Entonces, pues eso, hablaba de sociedalismo jerárquico, de democracia cristiana estamental, ¿no? Pero bueno, simplemente no era muy preciso en estos términos. Y también tenemos que recordar que yo creo que este documento da para un programa entero, que es la Acta de Loredán, en la que oficialmente el carlismo acepta el catolicismo social, ¿no? Y un teniente ahí más social, más obrerista o algo por el estilo, ¿no? Que yo creo que da para un programa aparte. Y bien, tenemos por otro lado a Joaquín Costa, ya decimos uno de los grandes titanes del regeneracionismo, ¿no? Que sobre todo destaca en él su ideal del tecnocratismo, ¿no? Aparte, la idea del organicismo social, del antiparlamentarismo, el antipoliticismo, ya decimos, esta contraposición que se hace de política y de tecnocracia, ¿no? Como la política y el parlamentarismo podría ser entorpecer la toma de decisiones correctas en determinado momento, ¿no? Entonces eso, él entendía que la clave era la movilización de las masas neutras, ¿no? Y admiraba el despotismo ilustrado, lo que le llevaba a plantear esa cuestión que ya comentamos antes del
del cirujano de hierro, ¿no? Joaquín y Costa ese fue el que lema, planteaba la revolución de los cuerpos intermedios. sí, claro, de las masas neutras, cuerpos intermedios, así es. La modernización del país a través de la tecnocracia para que no hagan esa modernización otros. De ahí su defensa del organicismo social, en plan, que es lo que escuchamos siempre, los pobres Yo son a pobres Joaquín porque Costa me lo quieren. imagino, me gusta imaginármelo, si viviese hoy día, hablando, es que los autónomos, no sé qué, es que los pymes están puteados. Es que me lo imagino de Claro, esa manera. si hay ese rollo de si eres pobre es porque no trabajas y no quieres y Claro, esas porque cosas. no ocurra lo suficiente. Me imagino en la publicidad de la historia de Instagram, ¿quieres ser tu propio jefe? Únete a la revolución de los cuerpos intermedios. Algo así, algo así. Sí, porque aparte el hijo puta casi tenía una Estaría burbuja invirtiendo en como. Bitcoin, el cabrón. Algo, claro, es que el cabrón tenía en plan, vendía un montón de libros ofreciendo. Sí. Él le gustaba mucho teorizar sobre la cuestión de las presas y todo esto, de la revolución hidráulica y todo eso. Entonces el hijo puta fijo que estaba vendiendo todo el tiempo de que España se salvará si hacemos más embalses y cosas así, ¿no? Entonces, claro, pues seguramente en estos tiempos lo hubiera pasado bastante bien, porque Que claro, de aquellas me lo los imagino bitcoins. como, sí, como los flipados estos de el inglés. ¿Por qué no aprende inglés? Porque se enseña mal y punto. Cosas así. Es Sí, que sí. Hay un tío que no sé si tienes en YouTube que dice esto de has suspendido tus oposiciones, eso es porque no estudias o algo así tal. Pues estudias mal, déjate de estudiar así, no sé qué, y en plan, a ver, es hijo puta, que llevo 11 años opositando, déjame vivir, o algo así, tío. Pobre desgraciados también. tú eres tu propio jefe y tu único culpable. Así. Se podría resumir un poco. Sí, yo creo que era el lema de Joaquín Costa Blanquillas. Dios Otro mío. lema también importante era el de escuela y despensa, que después toda esta relación del desarrollo económico con la prosperidad del país y demás, ¿no? Que precisamente le gustaba mucho, era un lema que le gustaba mucho a Primo de Rivera. Después, otros titanes como el señor José Ortega y Set, no creo que seamos Ah, aquí máquina. que le gustaba a tu amigo Anguita, puede ser, ¿no? Vamos a ver. Hay tema, por favor. Hijo de puta. ¿Esto qué es? Para devolverme la de antes, ¿verdad? Tú me tiras de Weber, de Weber, perdón, que yo cojo de un autor por ahí perdido, que es Alejandro Quiroga, que es un tío muy majo, pero que cojo por ahí perdido, y tu ídolo es un tío que le encanta Cuidado, Ortega y Gasset. cuidado, cuidado. Cuidado. Mira, tengo ahora mismo el ratón sobre la pestañita de salir del estudio. No, por favor, no. Eres el único de este mundo que se ha leído el TFG. Necesito que me sigas criticando, por favor. Así no se puede avanzar. Señores, sin un amigo hijo puta que te busque las manías en el TFG, no se puede avanzar. Así que ya saben, búsquenlo por ahí, Es que esa es la que clave. Y nada, simplemente de Ortega y Gasset, muy relacionado al pensamiento de Vilfredo Pareto, ¿no? Esa necesidad, ese antiparlamentarismo, esa necesidad de un elitismo social, ¿no? Precisamente los más inteligentes, los más capaces, serían quien deberían gobernar la nación, ¿no? Después tenemos otros teóricos como Martínez Ruiz, generalmente conocido como Azorín, inicialmente estuvo tentado por el anarquismo, pero luego le dio más por las cositas reaccionarias, como en esencia el anarquismo, pero no están preparados para esta vaya, conversación, para sorpresa de nadie. así que lo dejaremos como el señor Pío Baroja, que también que yo no sabía que Pío Baroja tenía una obra que era comunistas judíos y demás raleo o algo así, en plan, un loco de la vida y un pavo que inicialmente comulgaba con el anarquismo, ¿no? Así que imaginemos, señores que están en el anarquismo, por favor salgan de ahí, eso es peor que una noche con Manuel en Tijuana y deja más secuelas aún por encima. Y después nada, otros teóricos como José María Salaverría, en general todo lo que se denomina, no toque a Unamuno porque a mí Unamuno no me gusta, estaría insultando por insultar, entonces preferí dejarlo aparte. Sería esa cuestión de la edad de plata de la cultura española, los años 20, ¿no? Que se relaciona con la incipiente modernidad del, que atraviesa el país, ¿no? Entonces, bien, no sé si quieres comentar esto o ya pasamos ya Sí, a los hombres del régimen. ahora que cuando has mencionado lo de Ortega y Gasset, que me ha dolido, pero bueno, porque eso es para hablarlo tranquilamente. Me ha recordado a, no tiene nada que ver, va a ser un poquito excurso, un incisillo, me lo va a permitir. Me ha recordado cuando ha tratado el tema este del gobierno de los capaces y de la élite y demás, a cómo luego en la década de los 50 se forma esa red alternativa de intelectuales, encabezada principalmente por la figura de Manuel Sacristán, que viene de las corrientes franquistas críticas y que después terminará, bueno, pues desarrollando todas las traducciones del marxismo clásico en España.
creo que se puede hacer un programa bastante interesante sobre la figura de Mona Sacristán y cómo introduce o reintroduce las obras clásicas del marxismo en España. Es que, claro, lo estuve tratando el otro día y ahora que me ha sacado el tema de Ortega y Gasset, creo que podría ser bastante interesante porque tiene chicha la cosa. Aparte de que Eso después funda varias revistas, como Mientras Tanto y este tipo de cosas. Y también el continuo intento de entrar a la universidad por parte de Sacristán, como fue en la cátedra de lógica de la Universidad de Valencia, pero que se lo impidieron, pues, evidentemente, por las relaciones que tenía con el PSE y eso. Así que puede ser bastante interesante. Pero todo eso lo cuenta tu amigo Tusell en su libro. No, no te preocupes, es una duda, tranquilo, es una Sí, duda. con esa entonación, con ese timing de por No, eso dice tu es amigo manía, Tusell. no es personal, Frank. Pero eso lo cuenta tu No, no, colega. no. Lo constata Francisco Vázquez de la Universidad de Cádiz, si no me falla la memoria, en una obra que era la filosofía o el pensamiento político español en el siglo XX, del año 2009. Y está bastante guapa, la verdad. Es que, claro, Pero la mayoría de la filosofía española no es capaz de salir de Ortega y Gasset o de plantear una crítica medianamente. Aún hoy fundó día, una ¿no? revista, porque claro, esto ahora me lo he encontrado por todo el tema de la investigación y demás. Fundó una revista muy interesante que habría que meterle mano porque pues no se ha hecho como se debiera, que fundó Manuel Sacristán la revista Laye, con Y. Y no voy a hablar de ella porque no ha sido investigada ni tengo ni puta idea, pero lo tengo ahí como un post-it marcado, o sea, como una experiencia de a ver qué coño es esto, que igual encontramos cosas interesantes. Pero bueno. Yo también tengo un post por ahí, pero no es que. Son insultos en latilla, sí, por si acaso, si alguien se pone terco. Sí, por si acaso. Entonces, no, pero lo que comentábamos de ese, pero el libro de Tusell es el estudio más elaborado de lo que es la intelectualidad. A mí me interesa el tema de la intelectualidad en el franquismo, porque eso nos lleva, por ejemplo, a fenómenos que tristemente hoy día están en boga, como la Escuela de Oviedo y demás, ¿no? Tu queridísima Escuela de Oviedo. Y odiada, queridísimamente odiada, ¿no? Por eso, sí, podemos hacerlo, podemos mirar de hacer algo de Ahí eso. lo tengo. Ahí está, tu amiguito Tusell. No es amiguí mío, es amiguito tuyo, pero bueno. Vale, entonces vamos allá y vamos a pasar a los duros de los duros. Existen los intocables de Leonés, pero estos eran los intocables del señor Marqués de Estella, Primo de Rivera, y son las principales figuras que estuvieron con él en la dictadura, ya digo, a nivel de teóricos o a nivel de... La mayoría ocuparon puestos gubernativos, es lo que tiene tener un colega de dictador. Yo si Fran ahora tomar el poder en España, seguramente, a ver, no sé si está hijo puta como para no colocarme por ahí en algún puestecillo bastante chulo. Si fuese de mi familia, te acusaré de nepotismo, pero creo que esto es hasta más grave todavía. No, pero ahora en serio, si estuvieras de rollo de gente con cargos y con importancia que pudieses designar a dedo gente, ¿no me elegirías para ningún cargo? Me estás poniendo que ir en un aprieto dictatorial delante de la audiencia. Pero no lo harías. ¿A ti? Sí, Sí. vamos. Si te tengo que ver una vez a la semana y ya me tienes que me subo por las paredes, tú me gente trabajar contigo. No, pero en otro sitio, rollo, no en el mismo que tú, pero ponme ahí en una universidad perdida del mundo. Ah, ya, encima de la universidad, ya. Ah, Claro, pues, un puesto con claro, caché, claro. yo no me conformo con cualquier cosa. Yo te mandaría con los africanistas al norte. Qué loco estás. A ver, yo Y a que ti tampoco te siguiera dormiría, como la la Segunda verdad. República, la política de dispersión de los generales, pues más lejos Yo posible. igual, qué cabrón. Yo a ti tampoco te dormiría, Ah, pero bueno. Bueno, te podría un podcast guapo para así yo tener otro podcast y poder criticaros, ¿sabes? Cuando yo, hicieras tú un programa criticándome, yo sacar otro criticarte, eso estaría iba a guapo. ser muy ofensivo lo que voy a decir. O Por sea, eso, yo como que ir por también. allá en la radio en Sevilla. Vale, pues Oh, más allá de esto, pasamos entonces a... ¿Y quién sería? Para mí, ¿quién creo que es de los más importantes? Si no es el más, uno de los más, el señor archiconocido José Calvo Sotelo. Eh, ¿Se repite el sonido, Fran? Si soy yo. no. Ahora. Ahora no. Mm, No sé. Vale. El señor Carlos Sotelo, ¿no? Que es tristemente conocido por perder la vida y provocar una guerra, el hijo puta. No se podía quedar tranquilo, sino que tenía que andar por ahí
con los franquistas haciendo travesuras, pero en su etapa anteriormente al franquismo tenemos que fue colaborador íntimo íntimo, no sé, eso ya yo ahí no me meto, de el dictador Miguel Primo de Rivera, ¿no? Entonces, bueno, es parte de su escuela política es el maurismo, ¿no? Entonces, bueno, y el catolicismo principalmente, ¿no? A raíz de esto solo quería comentar de Calvo Sotelo su relación con el Círculo Proudhon, en el que estaba el señor George Sorel, que Otro amigo. precisamente es muy amigo de Weber, de Gramsci, de Croce, de todos los liberales esos de los cojones que mira, tanto lo te que me acuerdo de gustan, ti porque citaba a Sorel, Gramsci, y como que joder, que fue hace 2 semanas, ya no me acuerdo. Que estas son las cosas que tienen que apuntar para poder rebatirlo, pero se me pasa que evidentemente había cosas que alababa del análisis de Sorel, pero me acuerdo que había uno en concreto del análisis del fascismo que le metía tremenda hostia, pero no me acuerdo exactamente. Ya que me hayas dicho que alaba sobre él, ya se me ha caído lo poco que me quedaba de clase. No. Sí. Ahora no terminé esto, lo busco, lo tengo ahí apuntado. Y nada, la influencia del círculo Proudhon, que precisamente Enrique lo conoce bastante, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre él. Yo creo que sería interesante un día tocar el tema con él. No sé si hay alguna obra en específico sobre el círculo Proudhon o demás, ¿no? Pero yo creo que sería interesante. Y Calvo Sotelo, principalmente lo que formulaba era lo que él denominaba como abuso del derecho, ya tal como dijimos, como planteaba Primo de Rivera, que en ciertas ocasiones el ideal de libertad se debía verse sustituido por el de autoridad, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones el Estado debería intervenir en todos los hábitos para que no fueran otros, como que dice, quienes interviniesen en esos mismos hábitos. Y tiene una obra que es Mis servicios al Estado, por si hay gente que le interese, un poco pedante y un poco aburrida, pero bueno, si la gente quiere conocer qué pensaba este hombre, pues está bien. Bien, pasando a otro de los grandes, el señor Eduardo Aunós, tiene el dedicado a las relaciones laborales, ¿no? Eduardo Aunós proviene de Cataluña, estuvo vinculado con la Lliga de Cambó, luego se cambió por la Unión Monárquica Nacional, está influenciado por todos los teóricos del sindicalismo católico, principalmente por Latour du Pin. Creo que se dice así, mi francés nunca ha sido muy bueno, pero bueno, creo que para pasar el rato creo que ha servido, ¿no? Y eso, hay un estudioso del tema, que ahora no me sale, no tengo por aquí apuntado, que decía que lo que pretendía unos a través de ese estado corporativo era regresar un poco a la justicia medieval en la que el señor era juez y parte, ¿no? En parte las mediaciones laborales, el fascismo, el sindicalismo vertical, pues son eso básicamente, ¿no? De ahí que se relacionarse con esa tradición de regreso a los gremios y demás, que por ejemplo otros teóricos como Ramiro de Maeztu defendían, ¿no? Entonces, bien, pues también aquí hay un debate inmenso que plantearemos en otra ocasión, y es el papel de la UGT y concretamente de lo que se conoce a nivel de, por ejemplo, el marxismo, el tradiunionismo, ¿no? ¿Qué relación tenía el PSOE y la UGT en este momento con el tradiunionismo y demás, ¿no? El sindicalismo vertical, el reformismo sindical, como quien dice. Entonces, bueno, yo creo que es interesante porque precisamente Eduardo Aunós defendía la colaboración con la UGT, y el propio, como dijimos en el programa anterior, Primo de Rivera lo que quería era nacionalizar esa misma UGT, ¿no? Bien, entonces fracasó, es cierto, a nivel de regulación industrial, sí que tuvo sus avances y no hubo esa conflictividad social, también porque obviamente había más palos que nunca. Pero a nivel agrario, los comités paritarios agrarios sí que encontraron gran oposición. Entonces, a nivel de aplicar el sindicalismo a nivel agrario no fue capaz de aplicarlo de ninguna forma, ¿no? Y bueno, ya hablamos de cómo se plantea que quien crea riqueza en última instancia es el empresario, que el empresario es el motor del desarrollo del país, y que por lo tanto esa idea de nacionalismo se debe al empresario. Entonces, esto hace que autores como María José González Castillejo hablen de los patronos patria, ¿no? De que la patria serían los patronos y serían los que hacen prosperar el país y hacen desarrollarlo, ¿no? Y además, decir que Eduardo Aunós era amiguito de Giuseppe Bottai. Giuseppe Bottai es el ministro de Relaciones Laborales, del Trabajo de Mussolini, de la Italia fascista, ¿no? Muy amiguitos los dos.
Entonces, pues nada, seguimos avanzando y simplemente por apuntar, porque ya no nos da tiempo allí, quizás trataremos en otra ocasión sobre estos nombres en relación, por ejemplo, lo que serían, por ejemplo, la génesis del fascismo español, que son nombres como José María Pemán, José P. Martín. José María Pemán, creo que era poeta, el hijo puta, y después se metió en política. En plan, sí, muy, muy gracioso, era creo que era la corriente política del clasicismo. Pemán tiene la obra de El hecho y la idea de la Unión Patriótica, por si hay gente que le interesa refundar la Unión Patriótica, se podría leer este libro y tratar de darle duro. Es algo que está a la Y calle, ¿sabes? Es algo que se está pidiendo, se palpa en el ambiente, la sí, yo refundación de creo la que Unión sí. Patriótica. Yo creo que sí, yo creo que Vox fue gracioso, pero lo que realmente pide la gente es la refundación de la Unión Patriótica, ¿no? Y después Martín tiene otro libro que es Los valores históricos de la dictadura española, ¿no? Después tenemos a Ramiro de Maeztu, que el pobre estaba más perdido que... no, es broma. En No, que un plan sordo no que... está. algo así. Algo así. Inicialmente defendía el gremialismo, muy nacionalista, y después le acabó gustando bastante el fascismo. Y después tenemos otros teóricos como Víctor Pradera a nivel del carlismo, después ya también a nivel más cultural Eugenio de Ors, o a nivel político y también bastante frío fascista, Antonio Goicoechea y Cuscuyuela. Pero ya decimos, no nos vamos a meter demasiado aquí y pasamos ya al grosso, a lo que han venido buscando, señores, aparte de, yo creo que venían buscando en sí la sonrisa y los acertados comentarios de Manuel, pero Manuel nos ha presentado. Así que, en Por lo que detrimento de sea. eso, le ofrecemos un intento de disección de cuál era la ideología de la dictadura de Primo de Rivera, que yo creo también puede ser bastante interesante. Ya les digo, no es como una noche tórrida con Manuel abrazándote y queriéndote, No pero bueno, queréis, no queréis. es parecido, es parecido. Bien, entonces, no sé si antes de meternos ya al lema de patria, religión y monarquía, ¿qué nos quieres comentar, Fran, al respecto de todo esto? O, si por el contrario, simplemente quieres insultarme y despedirte de la audiencia. Insultos tengo varios, pero creo que me lo voy a guardar para el final. Mejor. Mejor. Bien, entonces no tienes... Si te digo entonces a ti, Fran, ¿por qué no creamos una dictadura cuyo lema principal sea patria, religión y monarquía? ¿A qué me dirías eso? Si me presento Yo ahora que en tu para casa y adelante. te digo eso, Yo que para adelante, o sea, estoy ya preparado. ¿pa'lante? Tengo ya... Tengo ya preparado hasta el equipo de gobierno, si hace falta. Como el otro día a Pablo Iglesias cuando lo entrevistaron preguntándole por el gobierno con Bildu y con Esquerra Republicana. O sea que... ¿Y podrías apuntar algunos nombres de ese futuro gobierno? Hombre, Manuel lo tendría como ministro de Asuntos Exteriores. Bien, me gusta. Me gusta, creo que tenemos eso en común. ¿Quién más? Ministro de Deporte, ¿a quién meterías? Yo a Raúl creo, pero creo que estaría demasiado ocupado haciendo hijos y teniendo relaciones mafiosas con Qatar y toda esa mierda. Entonces a lo mejor no podría, pero yo lo metería. Raúl González Yo te para pondría a ti como deportes. ministro de Educación para que expanda el gallego como ¿A quién? lengua ¿A mí? oficial del Estado. Oh. En realidad solo imprimiría mi TFG en tandas enormes, la distribuiría por todas las escuelas, haría un En examen panfleto, sobre ¿no? eso y quien no aprobase, luego le echaría fuera y luego en plan lo desterraría o algo así. Puto autoritario de mierda. Autoritario, sí. ¿Y para religión? ¿A quién podrías para asuntos religiosos y esas cosas? Para desmantelar la iglesia. Para eso estoy yo, coño. O Rafael Nadal. Yo creo que Rafael Nadal puede ser un buen Oh, puesto. don Rafael Nadal. Don Rafael Nadal. Pero a lo mejor está demasiado ocupado poniéndose pelo porque no tiene autoestima como yo para sobrellevar la alopecia. Entonces, No, hombre, bueno. no. En materia religiosa, eso como Dios manda, tengo que ser. Me pondría a mí mismo, por gracia divina. Por gracia. Bueno, claro, sí, tiene sentido. Quien ordena, como se dice, quien parte reparte y para ser la mejor parte, ¿no? Ahí lo dejamos Una así. teocracia como Dios manda y aquí paz y Como Dios después manda. gloria. Sí. A mí eso es una idea bastante atractiva. Vale, pues vamos ya encarando la parte final y vamos a ese, creo que no vamos a desvelar nada que no se haya apuntado ya con anterioridad, es el lema patria, religión y monarquía, ¿no? Tal del estudio, podríamos sacar que la idea fundamental, tal como enseñamos y el propio tiempo lo pedía, era esa idea de patria, esa idea de un nacionalismo organizador, un nacionalismo organicista y con esa meta de desarrollo por bandera, ¿no?
Y quien debería representar ese interés de la patria sería el ejército en sí, ¿no? El ejército sería el baluarte de esa patria junto a el consejo de los tecnócratas, ¿no? En ese sentido, se tiene el país como una especie de empresa colectiva, ¿no? A este sentido no lo he podido coger, lo tengo ahí, creo que he enseñado. Una obra para entender bastante bien el nacionalismo español es la obra clave de Alma Mater de Álvarez Junco, ¿no? Bastante interesante, también un teórico que también me gusta bastante ecléptico así, no se Mater moja mucho. Dolorosa, la concepción de España en el siglo XIX. Uh-huh. Sí, sobre los orígenes del nacionalismo español, una obra bastante interesante. Álvarez Junco, muy recomendable en este sentido para entender cuál es esa idea nacional española y de dónde viene principalmente, ¿no? Bien, y aunque es un término que se utilizará desde luego posteriormente, esa concepción de la dicotomía España-anti-España ya se empieza a fraguar con Primo de Rivera. Es cierto que Primo de Rivera lo hace de una forma muy ingenua, pero ya se empieza a ver, ¿no? Ya que, tal como señalaríamos, el nacionalismo lo enfoca más sobre todo las clases trabajadoras, ¿no? Ese ideal del obrero complaciente, sumiso y patriota, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay una serie de huelgas en el año 1928, especialmente en relación a lo que eran las obras de construcción de la exposición de Sevilla, ¿no? Entonces, claro, ante estas huelgas, Primo de Rivera se pronuncia y dice algo así como que si los obreros siguen poniéndose revoltosos, como quien dice, a lo mejor la represión llega también a los obreros bondadosos, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo todo aquel que se salga de ese molde, de ese obrero sumiso, patriota, ¿no? Una forma un tanto ingenua de caracterizar a los propios obreros, que puede sufrir ese estigma de pertenecer a ese monstruo deforme y horrible que te comerá por las noches a tus hijos, que es la anti-España, ¿no? Como ya dijimos en su día, ordeñará a tus mujeres y violará a tu ganado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Después ya pasando a la idea de religión, aquí también sirviéndome de Alejandro Quiroga, al que le gusta Weber, no a mí. Pero no te fijé, hay que citar ese tipo de cosas, Claro, no dejarlas ahí en el tintero. Claro. Bien, Aquí tengo sí. excusas para todo. Pues este hombre decía que el catolicismo principalmente lo que transmitía son tres valores, que era autoridad, orden y jerarquía, y tal como dijimos, lo que se pretendía era que la religión, la iglesia, fuera la tutora moral de la sociedad, ¿no? Esto nos lleva a las tesis de Menéndez Pelayo, instituciones como la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, ¿no? Y después ya, finalmente, la monarquía lo que hacía era representar ese ideal de una jerarquía social mezclada con una historia cíclica, pero irrevertible, ¿no? Y gloriosa, ¿no? Y también el propio Ortega y Gasset también esto incidía mucho de que él consideraba que la revolución era antihistórica porque la historia, según él, era continuidad, ¿no? Entonces, bien, esto sería como quien dice el esquema básico y demás, ¿no? Por apuntar algunas concepciones que nos pueden dar unos apuntes de cuál sería la ideología política de Primo de Rivera o su concepción de la política. En el propio manifiesto del 13 de septiembre se dice que el dictador lo que quería era liberar al país de los profesionales de la política, ¿no? Y además de acabar con la, y cito textualmente, impune propaganda comunista, ¿no? Ya que este desorden social lo que decía era dificultar el desarrollo económico del país, ¿no? Y se fijaba en 1898 ese inicio de ese periodo de desdichas e inmoralidades que supuestamente la dictadura eh, vendría a poner fin, ¿no? También en diciembre de 1925 afirmó que el abuso o la mala interpretación del concepto de libertad acarreó la desorganización y socavó el imperio de la ley, ¿no? Debiendo decir así que luchaba contra esa enfermedad virulenta y exacerbada que amenazaba al mundo de descomposición. ¿Qué crees que enfermedad era esa, señor Frank? ¿Te atreves a darnos un veredicto? Espérate, repito por favor que estaba buscando la frase exacta en el TFG. ¿En qué página está Di eso? que no tengo la página referenciada. Cabrón. Está hacia el final. Vale, no lo que estaba buscando el manifiesto. Dime. Dice Primo de Rivera que él consagrará su vida a la lucha contra esa enfermedad virulenta y exacerbada que amenazaba el mundo de descomposición. ¿Qué crees que enfermedad puede ser?
Hombre, evidentemente el fantasmita, ¿no? Que recorre El Europa. fantasmita. Y no estamos hablando de Alfonso XIII, que un poco fantasmita también era, pero no nos estamos refiriendo a él. Hombre, evidentemente el comunismo, ¿no? Si hablamos Así de es. virus, hablamos de comunismo, ¿no? De De un virus de los misepandemia buenos. también. El coronavirus al lado de Rusia en 1917 no es gran cosa. Pues sí, se cree que podría ser, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, estaba preveyendo cómo el mundo llegaría TikTok o cualquiera de otras redes sociales Bueno, disuasorias de la naturaleza humana. El Martín más Eh, boomer, ¿eh? que debemos haceros TikTok. Manuel siempre lo propone, pero yo ahí sí que me niego. Yo ya he resucitado. Mira, he resucitado de Instagram. Y me he introducido en el oscuro mundo de Twitter por este podcast, pero me niego a pasar por el lado de TikTok. Me niego. Antes me corto, vamos, una oreja. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, sí. Miguel Primo de Rivera conoció el comunismo, que puede ser malo, no nos vamos a meter en ese debate, pero lo que sabemos es que no es peor que el TikTok. Y finalmente, el discurso, otra frase que también creo que es muy ilustrativa de cuál podría ser la idea política de Primo de Rivera, es la siguiente afirmación. El pueblo no siempre ve las cosas claras. Es preciso de sus directores descorrer los velos con que se las nublan. ¿Alguna vez te ha pasado que se te ha nublado la vista y ha aparecido Pedro Sánchez a desquitar, o Rajoy en su defecto, a ayudarte, señor Frank? Esta misma mañana, o sea, yo no me levanto de la cama sin la ayuda del perro Sánchez, o sea, Pero es porque te da esa paguita que todos conocemos. eso te iba a decir, yo porque tengo la Claro. paguita por rojo judo masónico, si no, dime tú a mí por qué va a venir Pero, el mismísimo presidente del Reino de España a quitarme las sábanas por la mañana y levantarme y hacerme el desayuno. pero la paga, ¿cuál es más la proporción? ¿Por rojo o por judeo masónico? Esa es Judo la masónico, cuestión. sin duda. Sí. Sí, que se está perdiendo el judo estar masónico y es una pena, la Por verdad. eso es como el lince ibérico. Te pagan para Claro, que es lo como sigas promocionando. como, como la PAC, tiene que echarle una ayuda, ¿no? A los más A los necesitados, ¿no? rentistas. A la duquesa de Alba, la PAC, con los millones que le pagan, la pobre Sí, mujer así. no tendrá ni para comer. No, no Pobrecita. nombra la soga en casa de Orca. Eso digo yo. Vale, bien, pues entonces nos adentramos ya en la parte final y vamos a tratar de centrarnos en esa cuestión de la patria y nacionalismo, ¿no? Bien, ¿qué significaba la patria, esa concepción de nación, de nacionalismo para la dictadura de Primo de Rivera? En septiembre de 1926, el dictador nos decía: es difícil concebir un Estado moderno sin una intensa intervención ciudadana. Aquí ya vemos esa cuestión que hablamos antes de como diría nuestro amigo Joaquín Costa, la movilización de las masas neutras. Mm. No sé qué opinión te merece esto, Frank. Bueno, yo veo aquí como un intento de recogida de cable, ¿no? Es como decir, venga, ustedes también formáis parte de esto, aunque sea un Estado corporativista, que al fin y al cabo, como un buen Estado corporativista y organicista, trata de venderse o de tener un relato en el que las masas participen de la organización del Estado, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Es como cuando Franco decía que hacía referéndum y que era una democracia orgánica en sus últimos años, ¿no? Cuando se vuelve a redefinir él mismo porque puede, ¿no? Pero yo lo veo, lo veo de esa manera. Claro, sí, pero Pero a bueno, ver, evidentemente siempre en relación o sea, teniendo presente el componente militar, ¿no? del Estado en este caso. claro, aún así también esa cuestión de Primo de Rivera, por lo menos ahí es sensato al decir anteriormente, a lo mejor antes de la Primera Guerra Mundial, lo que hubiera dicho, no, necesitamos Dios y muchos fueros y cosas así, rollo, o regresar a la tradición. Entonces, claro, ahora ve que esa idea era demasiado ingenua. Bueno, se me repite el sonido, Fran. Uy, padre, me desconecto yo. Eso, que esa idea era demasiado ingenua y que después de la Primera Guerra Mundial se necesitaba otra serie de cosas para seguir manteniendo el estatus en última instancia, ¿no? Bien, en Y sobre todo septiembre. teniendo en cuenta que a partir o sea, con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando entra por primera vez en juego la sociedad de masas, ¿no? Entonces está dándose cuenta de que los roles o las reglas del juego son distintas, han cambiado y trata de adaptarla en fin, al estado corporativista que regentaba. Entonces, Claro, y aparte, en el lo contexto que. tiene todo el sentido del mundo. Luego, que se llevara a cabo, pues evidentemente no. Claro, y aparte la restauración cayó precisamente por eso, por no ser capaz de atraer a las masas, y la propia dictadura en cierta medida también, aunque por lo menos, como quien dice, y simplificando mucho, lo intentó más que la restauración, ¿no? Bien, en septiembre de 1923 dijo: y como hemos nacido de la rebelión,
que no puede tener otra justificación que el ansia de regeneración nacional, siendo el ejército el que voluntaria y abnegadamente se ha constituido en instrumento de regeneración, echando sobre sus hombros toda la responsabilidad de la empresa. Yo creo que aquí ya deja bastante claro esa idea del golpe de Estado, cómo él pretendía eso, ¿no? Justificarlo. También es interesante la idea Pero de... esto ya es lo mismo que te decía, perdón por interrumpirte, Sí, pero no. lo mismo que decía Arimo sobre el tema de el intento en tanto en cuanto relato de la modernización del Estado, ahora cuando habla esto en la correspondencia de España del papel del ejército dentro del golpe, que lo presento como rebelión, la clara tradición del taconazo, como diría Julio, de la España del siglo XIX, ¿no? Nace y se desarrolla en base a eso, ¿no? A esa rebelión que ellos llaman, pero que no deja de ser un golpe de Estado militar, que es, en fin, lo más cotidiano, por desgracia, a lo largo de toda la historia del siglo XIX español. Entonces, Ahora sí generó muchas más, y esto es lógico, muchas más esperanzas y tanto neutralidad en las masas como en cierta medida apoyo el golpe de Primo de Rivera que lo que será luego el golpe de Franco, por ejemplo, ¿no? Son contextos muy diferentes, obviamente no es lo mismo sí, la es que restauración que la eso ya República. volvemos otra vez al tema del relato, ¿eh? Ojalá tuviese aquí Enrique porque me seguiría el rollo en este sentido. Es que no está, Pero por momentos. siempre, pero siempre, no sé, corrígeme si me equivoco, si tú lo ves de otra manera, pero siempre que se habla de Primo de Rivera, del padre, se habla, bueno, como si fuese aquí un salvador, ¿no? Un salvapatria en el sentido no irónico de la palabra, ¿no? Que siempre lo utilizamos con cierta sarna, ¿no? Pero yo me iba a encontrar con gente que me decía, no, si se hubiese retirado 2 o 3 años antes, lo hubiese hecho bien, no sé qué, hubiese dejado una España modernizada, sin paros y no sé qué. Digo, madre del Señor. En fin, Igual que el Franco, relato, ¿no? una vez más. ¿Cómo? No, claro, no, pero realmente Primo de Rivera sí que levantó esperanzas, pero Sí, claro, después, no, esperanza y pasiones y vamos, y la sigue levantando, ¿eh? bueno, pasiones, pero es un debate más Bueno, profundo, bueno. pero vale. Y después decía que el propio Primo de Rivera decía que no eran imperialistas, que estaban en contra del imperialismo, pero que defendían una especie de imperialismo moral, tal como afirma en julio de 1928, diciendo que están forjando un pueblo, en referencia a la Unión Patriótica de una determinada región de España, están forjando un pueblo del que se podrá volver a decir que en cercanos días que no se pone el sol en sus dominios espirituales. Esta idea de imperio también estará muy presente en lo que será toda la teorización del falangismo que después desarrollará José Antonio Primo de Rivera, el hijo de este mentor. Que ya decimos, no le fue muy bien porque se puso farruco, no sé qué tal, y al final acabó como acabó. Y por lo que Bien, sea, ¿no? por lo que sea, claro. Sí. Y después Martínez Anido, el ya mencionado, en octubre de 1925, nos decía una idea bastante curiosa, ¿no? Que las cabilas, en referencia a las cabilas del norte de África del Rif en la guerra con España, eran actualmente un foco de comunistas, además de asegurar que el Sabe régimen Dios, referente del intensificará marxismo-leninismo, sí, señor. Tío, de verdad. eso, ¿no? Los cabilas, en plan, unos pavos fundamentalistas islámicos, en plan que solo querían que los españoles saliesen de allí para imponer ellos mismos su propia tiranía al pueblo del Rif. Y resulta que era un foco de comunismo. Bastante curiosa esta interpretación de Por Martínez Dios. Anido. Y después al hilo también afirmaba que, además de asegurar que el régimen intensificará el regionalismo, ya que un buen gallego, un buen catalán, un buen vasco nunca pueden ser malos españoles, amando a la patria chica. Esto hace que el propio régimen respete los foros vascos. No, mucho nacionalismo, pero después, para el que nos interesa, cada uno tiene su nacionalismo, ¿no? Bien, y esto sería principalmente lo apuntado, ¿no? En lo referente a la religión, creo que lo podemos hablar tranquilamente en otra ocasión. No hay grandes menciones del propio editor a la religión, más que esa mención paralela al nacionalismo, pero siempre dándole más peso al concepto de nación que al de religión. Y eso, en el manifiesto del 13 de septiembre no hay ninguna mención. Y sí que se utilizó bastante en cuanto a esa concepción paternalista de que supuestamente ese buen obrero patriota también tendría que ser un buen cristiano, ¿no? En referente a la monarquía, él escribe a su amigo José Gavilán
en junio de 1928, leo, he de añadir también que el lema patria, religión y monarquía tiene una fuerza de expresión suficientemente clara y un bien enlazado orden de conceptos fundamentales para que se interprete en el verdadero sentido de que por la patria se han de mantener el respeto al culto a la religión católica y el acatamiento de la forma monárquica, representada por la dinastía reinante. Y aquí ya nos deja entrever esa concepción que ya vengo apuntando a lo largo de la exposición, de que lo principal es la patria. La idea fundamental de con que se pretendía acabar con esos disturbios sociales, con lo que se pretendía desarrollar el país, era esa idea central del nacionalismo de la patria, ¿no? Y en febrero de 1929, el propio dictador afirmaba: debo consignar que en España se está operando una verdadera revolución política, económica y social, salvando los principios esenciales de su tradición, religión y monarquía, y sin sangre ni violencias, por el contrario, garantizando el orden público, la seguridad de las personas y las esencias de una verdadera democracia. Vaya, bastante curiosa esta afirmación. Sin palabras, de verdad. Un crack. Primo de Rivera, mi colega, el comediante, porque vamos. Una democracia de la buena. ¿Para qué quieres un parlamento en una democracia? Ay, ¿Para qué quieres legalizar al Partido Comunista y a la CNT? ¿Para qué? Si una democracia de verdad no necesita de esas cosas. Necesita decir muchas veces España y iglesias, curas y un rey todo guapo que para que wow. tenía sus peditos con Mia Khalifa, pero más allá de eso, pues ahí está el buen Alfonso XIII, ¿no? Ya digo, eso es lo que se necesita para la democracia. No te mates la cabeza, Fran. Ni Vox, ni Podemos, ni para falladas. Eso es lo que se hace falta. Un artista nuestro amigo. Y nada, la verdad es que ya nos estamos excediendo un poquito de tiempo. Quería comentar la relación al capital trabajo. Pues bueno, yo creo que esto da para, tal vez para otra ocasión, ya que para mí es la parte más interesante. Pero bueno, básicamente se traduce en eso. ¿Tercera parte, Martí, de Primo de Rivera? No, tanto no, pero en otra ocasión quizás ya para comentarlo. Entonces, pues eso, no sé si quieres traducirlo. Mi conclusión sería que efectivamente Primo de Rivera fue un cirujano de hierro, fue algo paralelo a lo que eran las dictaduras clásicas, especialmente la romana, ya hablamos en su día de Cincinato, ¿no? Y eso me lleva al concepto de bonapartismo como antecedente del fascismo. Hubo mucha relación con el fascismo italiano, yo creo que eso es innegable. Pero bueno, aún así yo creo que esa idea de bonapartismo, de desarrollo que necesitaba la propia el propio país, ¿no? Y que Primo de Rivera ejerció ese papel, ¿no? Entonces eso. Y que básicamente, más allá de patria, religión y monarquía, lo que principalmente era un discurso nacionalista, que después con Franco necesitará a la idea de religión por toda la cuestión de la guerra civil y demás, ¿no? Y necesitará la idea de monarquía porque en España, si quieres construir un relato nacionalista, no puedes distanciarte de esa misma institución, que es lo que Franco se veía como un válido en cierta medida de la monarquía española, que por los pedos de Alfonso XIII con Mia Khalifa y demás había quedado bastante desprestigiado. No solo Mia Khalifa tenía sus cuestiones de RIF y demás, ¿no? Bastante desprestigiado. Pero entonces que él ocupó ese lugar hasta que llegó el cazaelefantes, el segundo africano de la dinastía, y nos salvó a todos de ese fantasma que recorría en su tiempo Europa, pero que ahora ya no amenaza a nadie porque ya nos salvó el señor bajito del Ferrol. Y Frank, no sé si quieres pronunciarte. Después pasamos a leer los comentarios que nos dejaron por iVoox y YouTube y nos despedimos. Sí, yo lo que tenía ganas de tratar, y por eso te he preguntado por la tercera parte, era sobre la relación de capital-trabajo, porque entiendo, y por eso te hice la pregunta al principio del programa, que era una de las principales características o particularidades del régimen de Primo de Rivera que hoy día pues siguen presentes. Entonces yo quería tratar eso o ver cómo lo veías tú, pero bueno, se puede tratar en otro programa con tranquilidad, sosiego y buen alimento. Buenos alimentos, sí.
Entonces, pues vamos a dejarlo, ya digo, por cuestión de tiempo, porque para mí yo me pasaría 3 horas tranquilamente hablando del tema o haría un podcast entero sobre todo de Primo de Rivera, pero bueno, creo que ha sido interesante. Ya decimos, plantean sus dudas en comentarios y demás. Incluso otro día, si se nos va la pinza, podemos hacer un directo entero de resolviendo dudas sobre la dictadura de Primo de Rivera. Yo por mí, encanta de verlo. Y nada, pues simplemente saludar al gran señor Enoch de Cortar por lo Sano, ¿no? Que nos dijo un muy buen episodio, el de Cristóbal Colón con Manuel. Que es cierto que tal vez Manuel era la primera vez que lo dirigía y obviamente no es Fran, a pesar de que me duele decirlo. No es el señor Frank que se da bastante bien esa cuestión, pero No bueno, intentes regalarme el oído porque no voy a presentar. Si esa tu táctica no funciona. Entonces, no tuvo mucha acogida el episodio anterior. Se le agradecemos también a Leo de repasar la historia, que a ver si se puede volver a pasar otro día por aquí, que nos dijo muy buena charla en referente a ese tema sobre Cristóbal. Y también nos dijo que en América era un tema muy recurrente esa cuestión de Cristóbal Colón, pero que en España no había tanto furor con el tema, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo. Fue lo que estuvimos discutiendo principalmente con Manuel y nada, pues muchas gracias. Ya decimos, necesitamos esos 9 locos en Twitch, a ver si nos pueden apoyar. Aún no sabemos por ahí Tienes que cuál será activar la alarma, Martí, te lo he dicho mil veces. Cada vez que alguien le dé Es a que, seguir, ¿sabes? aparezca Creo por que, aquí fulanito de copa, le ha dado a seguir. Y coño, se agradece el momento. Porque pero sabes si que van ya eso, 49 personas que no han seguido, son 49 personas que le han dado a seguir y ni nos hemos coscado en directo. O sea, estaría bien, de verdad. Habría que investigar eso porque sería un puntazo. pero sabes que creo que en StreamYard eso no se puede poner. Porque no se va a poner, cabrón. Claro Que que se puede. eso es en OBS y en Streamlabs y esas cosas. Anda, coño. Y Ya estamos entrando en materia que no. Vale, y vale. yo ahí eso chunguísimo. Ya me cuesta con esto, imagínate con esas cosas. Es una putada. Es una putada Pero tú no completa, puedes ver pero quién te sigue ya, o sea, cuando cierres, por ejemplo, y te metas en la estadística del canal, tú no puedes ver quién te ha seguido para, yo qué sé, para agradecerlo el próximo día. sí, Para sí, empezar. podemos meternos en el gestor de No Twitch sé, y el tema redes lo llevas tú, yo no, por eso no tengo ni idea. sí, eso se puede mirar si lo vas revisando, pero no tenemos forma de que salga alguna notificación. Bueno, digo, para el siguiente, el próximo día, pues, quien siga de nueva, pues dice, coño, fue de copa para seguir, pues se le agradece y ya está, ya que no puede aparecer en directo. Sí, tenemos que mirar, ya decimos, somos unos desgraciados a nivel técnico, pero bueno, le ponemos muchas ganas y Y somos sin el bastante técnico majos. también, o sea. También. Entonces, pues nada, esto ha sido todo. Aún no sabemos qué tema trataremos la semana que viene, ya que este señor anda por ahí de perreo. Entonces no sé si No, perrearemos todos. echando más peto en la playa, coño, ya va siendo hora. Por eso, no sé si perrearemos todos, si se presentará Manuel, a ver cómo lo tiene Enrique. A ver cómo hacemos. Y ya decimos, pues los invitamos a vernos en la siguiente ocasión. Y vamos a tratar de hacer otra raid, esta vez a Terra y Nota, que no sé exactamente cómo va la cosa, pero Increíble. esperemos que salga bien. Ya Estás digo, desbocado, mi colega, con la raya. superándome, Madre mía, ¿cómo le ha gustado? ¿Cómo le ha gustado? superando, rompiendo barreras. Vale, le damos a ver cómo sale la cosa. Malo será que no nos moramos en el intento. Eso, coméntele cosas bonitas y no sean hijos de puta. Bueno, nos vemos, gente. Venga. Vale, en 10 segundos inicia la raid. Miedo me da. Bueno. Miedo me da. Vale. Ahora. ¿Tú crees? Sí, a mí me sale. Creo que hacen cosas de temas militares. Es una página de temas militares. Sí. Dale a cortar aquí. Sí, vale. Sí, perdón.